periodismo investigativo. ¿Con qué agresividad y con qué estilo tan particular lanzaron los izquierdistas de América la noción del socialismo del siglo XXI? Ese fue un invento de Chávez en la nunca bien ponderada tragedia del Foro de Sao Paulo. Allá se reunieron todos los izquierdistas y resolvieron que de lo que se trataba en América era de hacer socialismo por todas partes. Ignoraban estos entusiastas de la nueva religión que el socialismo ha sido siempre y en todas partes un fabricante de miseria, donde el socialismo ha llegado. En Rusia durante 70 años tuvieron socialismo, hasta que fue menester tumbar el muro de Berlín y lanzar los países del este y a la Rusia misma por los caminos de un capitalismo al menos incipiente. En la China pasaban hambre todos los chinos, más de 1.000 millones de chinos, hasta que resolvieron que enriquecerse era glorioso y cambiaron el sistema socialista de producción por un sistema capitalista y le abrieron la China al mundo, a un mercado de más de 1.000 millones de personas, al capitalismo, y llegaron fábricas de todas partes y la mejor tecnología del universo. El resultado es que, dicen los chinos, que ya sacaron de la pobreza a cerca de 500 millones de ellos, pero les queda todavía un compromiso con unos 600 millones que viven en condiciones terribles, en condiciones socialistas. Pues a la gente de Latinoamérica se le ocurrió que aquello era una maravilla y que querían un socialismo a la cubana. Hugo Chávez lo dijo expresamente: quiero parecerme a Fidel Castro y quiero que Venezuela se parezca a Cuba. Y lo consiguió, y Venezuela se parece a Cuba. Lo que pasa es que Cuba es una isla y es más fácil mantener una isla contenida a través de la policía secreta que hacer lo propio en un país como en Venezuela. El resultado es el que estamos viendo. Pero con Venezuela no solamente se acabó Venezuela, es que en esta parafernalia Hugo Chávez resolvió que Venezuela le tenía que dar de comer e impulsar el socialismo en países del Caribe y en países suramericanos. Hay que ver cuáles fueron las ayudas que le dio el señor Hugo Chávez, porque era como si se tratara de plata de su bolsillo, a la Argentina. Argentina ha debido entrar en una crisis internacional hace mucho tiempo, pero los Kirchner y la señora Kirchner en particular fueron mantenidos con dinero de Venezuela. Todo eso se acabó porque el socialismo pasa su factura. El socialismo es un fabricante de miseria. Eso es lo que decimos hoy en nuestra nota editorial en Las Dos Orillas, que se llama así: fabricantes de miseria. Y estamos rodeados de miseria por todas partes, especialmente por el norte. Por fortuna del cielo, el socialismo que estaba montando el señor Correa en el Ecuador fue sustituido por un capitalismo de su sucesor, que está adelantando una política sensata y que está sacando al Ecuador de la miseria. Pero tenemos miseria en Cuba, pero tenemos miseria en Venezuela, tenemos miseria en Nicaragua, tenemos miseria en El Salvador, es decir, en los hijos del socialismo del siglo XXI. En El Salvador fue el Frente Farabundo Martí, en Nicaragua fueron los sandinistas, en Cuba desde luego Castro con todo su séquito de horrores, y en Venezuela el señor Hugo Chávez y el señor Nicolás Maduro, con estos resultados sencillamente deplorables. Fábricas de miseria por todas partes. Y esas fábricas de miseria están golpeando a Colombia. Esto tuvo que ser previsible. Colombia tuvo que hacer economías y que prepararse para los asaltos del porvenir.
que eran dramáticos en su situación interna. Hoy la señora ministra del Trabajo nos hizo una revelación sorprendente. No es cierto que sea el 48% el empleo informal en Colombia. No es cierto. Lo cierto es que el empleo informal es del 65%. Son colombianos que no tienen acceso a la seguridad social, que nunca tendrán una pensión de jubilación, que no tienen un salario mínimo garantizado. Son colombianos que sobreviven, que no viven, sino que sobreviven. Y nos cae de encima el producto de los fabricantes de miseria de los países socialistas. Y esta es la realidad que estamos viviendo, una realidad dramática que empieza a golpearnos durísimamente con los migrantes de Venezuela, que crecen entre 5 y 10.000 por día. Y Santos lo que tenía era unas carpas instaladas en Cúcuta para hacer lo que siempre hizo, fanfarronadas. El fugitivo de Miami nos dejó el problema instalado. Y tenemos ahora cerca de 1 millón de venezolanos que reclaman un plato de comida. Y lo reclaman en nombre de la humanidad. Y hay que darles el plato de comida. El canciller de Colombia, que es un hombre inteligente y un hombre capaz, ha dicho, esto es un problema mundial. Esto no es un problema de Colombia. Colombia tiene que ser sostenida, tiene que ser apoyada en esta tarea de darle a los venezolanos esas condiciones mínimas de subsistencia que llegan a reclamar después de que han sido desterrados por esa fábrica de miseria que es Venezuela. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con Venezuela? Ahora al menos tenemos el consuelo de que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar el tema, que inclusive van a tener allá la presencia de un venezolano supuestamente de la oposición para que cuente cuál es la realidad de ese país, que en última instancia tenía unos anaqueles en los supermercados más o menos atendidos, más o menos, porque recuerden ustedes toda la época en que no había nada en los anaqueles. Algo pusieron de comida, algo pusieron, se acabó como resultado de las decisiones socialistas de Maduro, esta vez la de dar estabilidad en los precios, pero mantener la inflación galopante, la inflación desbordada, empezando por un crecimiento loco del salario mínimo que afecta a todos los empleadores del país, empezando por el primero y fundamental de ellos, que es el gobierno de Venezuela. Y entonces se pregunta uno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el porvenir? Nunca la situación de Colombia fue tan angustiosa. Lo dijimos 1000 veces. No ha parecido que el gobierno del presidente Duque se ha quedado corto en la presentación de estos temas. Pero cuando uno habla con los ministros, como lo hicimos hoy con la señora ministra del Trabajo, cuando uno habla con los funcionarios, como hablamos con la señora Susana Correa, que tiene a su cargo todo el plan de familias en acción, cuando habla con cada funcionario en particular, al DANE le están faltando 15.000 millones de pesos para terminar un censo que se hizo a troches y moches, es decir, de cualquier manera, y falta 15.000 millones de pesos para evitar ese desastre. Todos los días tenemos un conflicto, todos los días tenemos un problema. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? ¿Cuál es el porvenir que tiene Colombia en medio de estas circunstancias? Nunca fue tan angustiosa la situación del país, nunca. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Los colombianos tenemos derecho a saber la verdad, que venga esa verdad y que nos cubra, porque lo demás es sencillamente el desastre sin saber por qué. Ahora tenemos un presidente inteligente, un presidente preparado, con un equipo de gobierno al que hay que abrirle espacio para que haga lo suyo. Las fábricas de miseria tienen rodeadas a Colombia, ya empezaron a llegar los nicaragüenses en grande escala, como nos lo decía Sergio Gel en la mañana de hoy. Los venezolanos tienen invadido al país, los cubanos están llegando a Colombia en ruta para los Estados Unidos,
con todas las contravenciones que ello suponga a la geografía. Se vienen para el sur con tal de dar el salto hacia el norte. Esa es la desesperación de los paraísos socialistas. El socialismo del siglo XXI consiguió esta tragedia para América. Esto, señores, es el resultado del Foro de Sao Paulo. Tantas veces lo denunciamos, tantas veces lo anticipamos. Hay un libro sobre el Foro de Sao Paulo, para que lo conozcan y para lo comprendan. ¿De dónde viene el desastre de América Latina? El de Brasil, el de Argentina, el del Ecuador que está siendo corregido, el de Venezuela que no tiene orillas, el de Nicaragua, el de El Salvador, el de Cuba. ¿De dónde viene? Del socialismo. Socialismo al que se le cambió el nombre, pero se le mantuvo su sustancia. La sustancia del socialismo como medio económico y del socialismo como sistema político, que ambas cosas es el socialismo, es el de ser fabricantes de miseria.